parámetros de una distribución. Vimos el de momentos, máxima verosimilitud, y este que es el de los cuantiles, que como dije el viernes es bastante malito como método, ¿no? Pero bueno, existe. Si lo quieren utilizar, úsenlo, compárenlo con los otros y ya. Pero habíamos dicho que si en un proceso de estimación estándar, si podemos hacer máxima verosimilitud, debemos de hacer máxima verosimilitud por las propiedades que tiene los estimadores máximo verosímiles. Entonces, bondad de ajuste, ¿no? Proponer un modelo que creemos que ajusta los datos es algo común, es algo que se debe de hacer, ¿no? Pero hay que evaluar si nuestra propuesta de modelo realmente funciona. Es decir, si realmente el modelo se ajusta a los datos se ajustan al modelo como ustedes quieran, ¿sí? Si no hacemos eso, estaríamos pecando, ¿no? Porque la selección de un modelo, como vimos en la definición de los modelos, por ejemplo, para los montos continuos, pues, o sea, si nosotros solamente decimos que ya la hicimos porque estamos seleccionando un modelo para datos positivos, pues estamos perdidos, porque como vimos hay un montón. Entonces, dentro de ese montón, pues hay que ver cuál es el que mejor ajusta, ¿no? Ojo, el que mejor ajusta, ¿no? No quiere decir que necesariamente logremos ajuste. O sea, me puedo agarrar todos los modelos y decir, ninguno funcionó. O sea, evalué 15, 20 modelos y pues ninguno tiene características que me permitan suponer que ajusta los datos. Ni modo, ni hablar, no hay nada que hacer, ¿no? La colección de modelos fue insuficiente para caracterizar estos datos particulares, ¿no? Otra, tengo más de un modelo que ajusta. Entonces voy a tener que decidir cuál es el mejor y en qué sentido lo es. Entonces, para todo este choro existen lo que ustedes llaman, lo que se llama en estadística las pruebas de bondad de ajuste. Fundamentales, jóvenes. Esto es lo que hace un poquito la diferencia entre un especialista de área y alguien que le pica la máquina a lo loco, ¿no? Estas cosas de bondad de ajuste se hacen muy poco en la práctica. Hay que hacerlas. Dice, los procedimientos para probar que también se ajusta un modelo a un conjunto de datos recibe el nombre genérico de bondad de ajuste. En nuestro caso particular ahorita, nuestros modelos son densidades, distribuciones. Como mencionamos líneas arriba, en la determinación de un modelo paramétrico es necesario asignar una distribución para los datos de severidad, de frecuencia o de ambos. Para distribuciones asociadas a las frecuencias de reclamaciones existen algunas guías, es decir, los datos discretos pueden tener algunas guías que a uno le ayuden a proponer un modelo. Existen algunas guías que pueden sugerir el modelo en una situación particular, como el hecho de que una distribución Poisson, por ejemplo, tenga media y varianza igual. Yo tengo datos discretos y tomo la media y la varianza y resulta que son relativamente iguales, pues tengo una evidencia empírica para proponer una Poisson. No, y si, como ocurre frecuentemente, la varianza es más grande que la media, pero siguen siendo datos de conteo, puedo proponer un modelo binomial negativo. Sin embargo, en distribuciones continuas no tengo ninguna de estas cosas que me ayuden previo a decidir por el modelo. Entonces, en distribuciones continuas tengo que hacer todo lo que dijimos en términos de descripciones, de grafiquitas, de algunas medidas numéricas, etcétera. No tengo ningún argumento previo como para seleccionar. También podría pasar por la experiencia diaria, pero ya dijimos que esa es poca, ¿no? Dice, por esta razón es necesario recurrir a procesos generales como las pruebas de bondad de ajuste que pueden auxiliarlos en esta importante tarea. Entonces, ¿cómo se hace el planteamiento general de una prueba de bondad de ajuste? Entonces, la idea es
Quiero probar que mis datos siguen una distribución, un modelo, en este caso paramétrico, versus la alternativa de que no siguen ese modelo. Y si este tipo de pruebas son esencialmente, por supuesto, pruebas de hipótesis, ¿no? Con la característica particular de que las hipótesis que queremos probar no es, en general, como ocurre siempre, acerca de un valor particular de los parámetros, sino de una función de distribución específica. Entonces cambiamos nuestras hipótesis que se basaban en valores de parámetros o que el parámetro estuviera en una región o cosas de esa naturaleza, vamos a cambiar por la hipótesis de que nuestros datos siguen un modelo específico, una distribución específica o cosas. Hay que darle. Métanse con su cuenta de ciencias. Estas pruebas se enuncian entonces de la siguiente manera, ¿no? La hipótesis nula es f de x, la distribución subyacente a mis datos es f0 de x, el modelo particular que nosotros estamos proponiendo, versus la alternativa de que no es. F0 es la distribución que suponemos. Entonces, si nosotros vamos a suponer una distribución, jóvenes, pues debemos de tener conocimiento previo, ¿no? Debemos de haber hecho algo para que la función que nosotros propongamos pues, tenga sentido, ¿no? Entonces, el rollo de elegir una, en nuestros casos, solamente que tenga soporte positivo, no es suficiente. Necesito más elementos para que esa selección del modelo propuesto sea muchísimo más sensata que solamente el hecho de que sea para una variable positiva. No es suficiente. Dice, como podemos observar, necesitamos definir qué distribución es la que consideramos que ajusta nuestra información. Ni modo. A este respecto podemos tener diversas opciones. Son las opciones que podemos plantear esencialmente para nuestro modelo o para la hipótesis. F0 es totalmente conocida. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que conozco la forma funcional, es decir, el modelo paramétrico, y además conozco sus parámetros. En la vida real esto es punto menos que imposible. Querría decir que, por ejemplo, si tengo unos datos de lo que estamos trabajando, a lo mejor quería decir que tengo un Pareto con parámetros de forma 3 y parámetros de escala 2500. Alguien diría, wow, ¿cómo sabes tú? ¿No? Bueno, en la vida real puedo tener elementos para decidir que es un Pareto, pero probablemente no tenga ningún sustento que conozca los parámetros. Desconozco los parámetros. El otro, conozco el modelo, conozco la forma funcional del modelo, pero desconozco alguno de los parámetros. Igual, no. En la vida real, por lo menos en la experiencia práctica de nosotros, nunca ha ocurrido que alguien me diga, oye, Salvador, pero que el parámetro de forma vale 5. ¡Ah, chido! ¿No? Eso tampoco es algo común. Y viene el último, el tercero, que sería el más común, ¿no? Conozco la forma funcional, puedo decidir si es Weibull, log normal, gamma, Pareto, Pareto generalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como ocurre en la vida real, desconozco totalmente el valor de los parámetros. Contrario a las pruebas de hipótesis usuales, en las de bondad de ajuste no se especifica la hipótesis alternativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no se especifica? Que no pongo un modelo en la hipótesis alternativa, ¿no? Alguien podría decir, a ver, la hipótesis nula es que tu modelo es Weibull. ¿Por qué no pones en la alternativa, por ejemplo, que es un Pareto? No. La hipótesis alternativa simplemente no es Weibull, ¿no? Ya que el modelo propuesto en la hipótesis nula no se compara contra un alternativo que debería estar especificado en la hipótesis alternativa, ¿no? Pues no comparo contra un modelo, simplemente digo, no es el que dije que era.
La razón de este hecho es que estamos interesados en verificar que la distribución de los datos es el modelo que proponemos. O sea, hicimos toda la parte exploratoria, encontramos más o menos congruencia con la forma de nuestros datos y algunas características de nuestros datos con un modelo, y lo que esperamos es que el modelo propuesto, en la hipótesis nula, pues sea el modelo que ajusta los datos. Si no lo es, vamos a tener que cambiar esa especificación. Pero no la ponemos en la hipótesis alternativa. A este tipo de pruebas de hipótesis le llama pruebas ómnibus. ¿Por qué? No me pregunten. Algunas pruebas de bondad de ajuste. A ver, jóvenes, díganme algunas pruebas de bondad de ajuste que ustedes recuerden de sus cursos de estadística. Échenmelas. La G cuadrada. La G cuadrada. ¿Alguna otra? Ya, nomás nos quedamos con la G cuadrada. La Kolmogorov-Smirnov. La Kolmogorov-Smirnov. Creo que una de Lily Force, bueno, no estoy muy seguro. Lily Force. 3. También la de Cox. Cox. Algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero... Alguien te interrumpía, alguien dijo la Anderson. ¿Sí o no? Anderson-Darling. Anderson-Darling, bien. Kolmogorov, Lilford, Shapiro-Wilks, Shapiro-Francia, ¿no? O sea, entonces la idea sería de esas pruebas de bondad de ajuste, ¿cuál voy a utilizar y por qué? ¿No? Y se presentamos de manera sencilla algunas de las pruebas más comunes para realizar bondad de ajuste. Dado que nuestros datos son sobre la severidad de una pérdida, pueden presentar truncamiento por la izquierda, que corresponde a aquellas pérdidas que no rebasaron el deducible, y censura por la derecha, que son las pérdidas que sobrepasaron el límite de póliza. Dadas estas características, si yo considero estas características para hacer una modelación real de estos datos, debería de considerar pruebas de bondad de ajuste que involucren estas dos características. ¿Ok? Entonces necesito pruebas de bondad de ajuste especiales, no es fácil. Bueno, Kolmogorov-Smirnov. Yo siempre he dicho que aquí tengo un conflicto, ¿no? Kolmogorov fue el padre de la probabilidad, ¿cierto o no? A Kolmogorov le debemos los axiomas de probabilidad, estos 4 axiomas que ustedes han visto y de los cuales se desprende toda la teoría de probabilidades conocida. Y Smirnov, hasta donde yo sé, vendía vodka o hacía vodka. Entonces, mi conflicto siempre es qué demonios tenía que hacer el padre de la probabilidad con un cuate que vendía vodka. Eso me genera muchas dudas. Es cierto. Entonces, la estadística Kolmogorov-Smirnov ya saben cómo se define. Se define como la diferencia entre la función de distribución empírica, esta la podemos generar con nuestros datos, y la función de distribución que ustedes propongan como el modelo que ajusta nuestros datos. Recuerden, este supremo no es Dios, ¿no? Es la diferencia máxima entre estos, que se puede expresar mediante dos estadísticas. De más y de menos. Esta diferencia, jóvenes, podría estar, ya sea que la función de distribución esté por encima de la correspondiente F0 de X en ese punto, o que esté por debajo. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cuál es esa diferencia que estás considerando? ¿Por arriba o por abajo? Entonces, esta sería la diferencia por arriba y esta sería la diferencia por abajo. Cuando tomamos D, tomamos la diferencia máxima independientemente de si es por arriba o si es por abajo, ¿no? Y que se calcula mediante así, ¿no? Y D sería el máximo, ¿sí? Ya calculaste tus diferencias, entonces dime cuál es la más grande independientemente si corresponde a una diferencia que estaba por encima de F0 de X o por debajo. Con ZI, F de XI y ZI
con paréntesis el iésimo elemento de la muestra ordenada de esas zetas, que además son salvajemente gruperas, por cierto. Esta prueba se usa para datos desagregados, ¿no? Y para variables aleatorias continuas, es decir, F0 es una función de distribución continua, Fn es la función de distribución empírica ya conocida por ustedes y se calcula con los datos reales. Y aquí está la bronca de si es por arriba o si es por abajo, ¿no? Esta sería mi F0 en XY, esta sería la diferencia por arriba y esta sería la diferencia por abajo. Pues la idea de ese supremo es la más grande de estas y eventualmente la más grande de todas. Entonces lo que decimos es si ese supremo es grande, si esa diferencia es muy grande, querría decir que el modelo propuesto no es válido. Si la diferencia más grande, ese supremo, es más bien pequeña, quiere decir que el modelo ajusta. Entonces, nótese la bronca que tenemos con Kolmogorov-Smirnov. Bastaría un valor en la cual esta diferencia es grande para rechazar nuestro modelo. ¿Sí? Si nos equivocamos a la hora de codificar, de tomar el dato, lo que sea, al menos en algún valor, probablemente entonces ese valor sea suficiente para que nosotros rechacemos el modelo. O sea, puede ser que el modelo ajuste maravillosamente bien en n-1 puntos, pero falle en 1. Entonces, lo que va a hacer Kolmogorov es reconocer esa diferencia y decir, el modelo no ajusta, ¿no? Eso suena un poquito limitado, suena que estamos siendo demasiado exigentes, ¿no? Pero bueno, así trabaja. La distribución subyacente a esta D no es una distribución analítica. Lo que tenemos es una tabla de valores de la Kolmogorov, ¿no? Y tenemos una tabla porque finalmente, a la hora que hacemos esta transformación, ¿dónde estamos? Ya no sé dónde andamos. A la hora que hacemos esta transformación, jóvenes, esas ZIs, por supuesto, salvo que ustedes no lo hayan visto, esas ZIs son uniformes, ¿no? Entonces, en esencia, una vez que hacemos esta transformación, lo que nos estamos preguntando es si estas ZIs son una distribución uniforme o no lo son, ¿no? Si son una distribución uniforme, quiere decir que esta transformación me dio un uniforme y quiere decir que esta F, que es la F0 propuesta por nosotros, coincide con la distribución de mis datos. Si no es un uniforme, quiere decir que esta F está mal propuesta y entonces esta cosa no es un uniforme. Así trabajan muchas de las pruebas de bondad de ajuste. Porque si no, imagínense si esto es una tablita, si yo generé valores de la Kolmogorov, tendría que haber generado valores de la Kolmogorov para cualquier distribución. Un poco parecido a lo que ocurre con la tabla de probabilidades de una normal, ¿no? La tabla de probabilidades de una normal es de una normal estándar, porque una normal no estándar se puede escribir en términos de una normal estándar. Si aquí no hubiéramos ganado nada con hacer esta transformación y tuviéramos que depender del modelo con todos sus parámetros, necesitaríamos una tabulación para encontrar la Kolmogorov por cada modelo distinto que utilizamos. Eso es absurdo, imposible. Una vez que hacemos esta transformación, entonces el modelo, si está bien propuesto, sería una uniforme y entonces estamos probando si los datos transformados son un uniforme o no. Si son, quiere decir que la función esa que utilizamos para transformarlos es adecuada y quiere decir entonces que el modelo propuesto es cierto. Y si no lo son, quiere decir que no, y entonces tendremos que buscar un modelo alternativo para ajustar nuestros datos, ¿no? Bien. La función de distribución empírica, jóvenes, que ya saben que es una distribución escalonada. Si los datos son propiamente continuos, entonces no habría repeticiones en los valores de los datos,
y los escalones serían de tamaño 1. En la vida real, jóvenes, dado que truncamos o redondeamos los datos, podemos tener empates. Y, por ejemplo, claramente se ve aquí que este salto es más grande que muchos de los saltos. Y también este que está aquí es más grande que los saltos estándar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahí hubo empates en esta muestra. Entonces, esta es la distribución empírica. Este es el modelo subyacente empírico a los datos y estaríamos proponiendo el modelo teórico y comparándolos. Entonces, esta es la Kolmogorov. La Anderson-Darling. ¿Qué pasa con la Anderson-Darling? Pues la Anderson-Darling también compara el modelo empírico dado por la distribución empírica y el modelo teórico, nada más que hace comparaciones de otra forma, ¿no? Dice, esta prueba es similar a la Kolmogorov-Smirnov, pero mide las diferencias entre las funciones empíricas propuestas de distinta manera. Una característica a destacar de esta prueba es que asigna mayor peso a las colas de la distribución. Es decir, enfatiza la bondad de ajuste que se tenga en las colas entre el modelo propuesto y la función de distribución empírica, que es el modelo asociado a nuestros datos reales. La forma explícita de la Anderson-Darling es esa, ¿no? Entonces, ¿qué comparamos? La empírica contra la propuesta, que elevamos al cuadrado, y estos son los pesos. ¿Sí? Claramente, jóvenes, si F0 está cercana a los primeros valores de probabilidad, es decir, hacia los primeros valores de la distribución, F0 es muy grande, pero 1 menos F0 es pequeñita. Pues ahí damos mayor peso. Si nos vamos al revés, si F0 está ahora muy alejada y son los últimos valores, ¿sí? Entonces F0 de X es grande. Y dije así. No, F0 hace rato es chiquitita y luego 1 menos F0 es grande. Y luego si me voy al revés, si ahora me voy para la derecha, entonces F0 sería una función de distribución que se acerca a 1 y 1 menos F0 se acerca a 0. Y entonces estos son los pesos diferenciados que da, ¿no? Volvemos a hacer la transformación de arriba, volvemos a buscar esas uniformes y otra vez, finalmente la Anderson-Darling lo que hace es probar que esa transformación me lleva a una variable uniforme o no me lleva. Si me lleva quiere decir que el modelo propuesto es correcto y si no me lleva quiere decir que es incorrecto. Al igual que la Kolmogorov, si la Anderson-Darling trabaja para variables continuas, no agrupadas. La prueba G cuadrada es una prueba común, pero es una prueba poco poderosa. Si lo decimos en términos mexicanos, es una prueba medio chafa. No compite ni contra la Kolmogorov ni contra la Anderson-Darling. ¿Cuál es la ventaja de la G cuadrada? Que es una prueba general, es una prueba para cualquier distribución y que también tiene un equivalente multivariado. Y esta es probablemente la más popular de las pruebas de bondad de ajuste, además de que contrario a la Kolmogorov y a la Anderson-Darling, es una prueba para funciones o distribuciones continuas y discretas. Eso la hace apetecible. ¿Sí? La bronca que tiene es su potencia, ¿no? Es muchísimo más general que las otras dos, sí. La prueba se basa en particionar el rango de variables observadas en cada celda o clases, es decir, hacer clases como si hiciéramos un histograma y calcular el número de observaciones que se esperaría tener en cada clase si la hipótesis nula fuera correcta, es decir, bajo H0, y compararlo contra los que realmente cayeron. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? Tomo el rango de definición de mis datos, los pongo en clasecitas, hago mi asignación de cada valor a cada clase, tomo como cierta la hipótesis nula, calculo cuántos valores deberían de observarse en cada una de estas clases si la hipótesis nula es cierta, los comparo los observados contra los esperados y
hago una prueba tipo chi cuadrada. Si denotamos por EI el número esperado y por EJ, perdón, y el número esperado por OJ, el número observado en las celdas, la estadística de bondad de ajuste, que recuerden que siempre compara observados contra esperados, sería esta. ¿Alguien tiene idea de por qué le vamos al cuadrado, jóvenes? ¿Y por qué dividimos entre los esperados? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, nomás les presentaron la aquí cuadrada y dijeron, va, la creemos. Ni parecen de ciencias ustedes, ¿eh? ¿Por qué dividimos entre los esperados, jóvenes? Primero la primera pregunta. ¿Por qué le vamos al cuadrado a la parte de arriba, jóvenes? Pues para que siempre sea positiva, ¿no? Esa resta. Eso es una. ¿Cuál sería la otra razón? Si no fuera, pues, si no le vamos al cuadrado, podría ser que las diferencias positivas se anularan con las diferencias negativas, ¿no? Y que diera una falsa impresión de bondad de ajuste. Lo cual, ¿no? Ahora, ¿por qué esperados menos observados? ¿Y por qué demonios dividimos entre los esperados? Jóvenes, estas son preguntas que se tienen que hacer. Ya no les pueden presentar una estadística sin que ustedes tengan algún criterio de pues, por qué demonios lo hiciste, de dónde sale, ¿no? O sea, el comparar esperados contra observados me queda claro. Ahí no tengo ninguna bronca. Lo que me genera bronca es por qué divides entre los esperados, ¿no? ¿Por qué? Va. Cuando ponemos en las celdas los valores, realmente lo que estamos haciendo es contar. Díganme, jóvenes, ¿cuál es la variable aleatoria natural para caracterizar conteos? Repito, ¿cuál es la variable aleatoria natural conocida por ustedes para caracterizar conteos? La Poisson, ¿no? La Poisson. La Poisson, perdón. ¿Eh? Sí. Díganme ustedes, jóvenes, ¿cómo es la media y la varianza de la Poisson? ¿Cómo son? Son iguales. Iguales. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo una variable aleatoria observada, estos son los datos observados, menos la media entre la misma media. ¿Qué es esto? Pongan ahí, con los ojitos, pongan una raíz cuadrada, sería el valor de la variable aleatoria, aquí abajo, perdón, el valor de la variable aleatoria menos su valor esperado, dividido, ojo, en la Poisson, esta es igual a esta, pero esta aquí es la media y aquí es la varianza, jóvenes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy estandarizando una variable aleatoria. ¿Ok? Si el número de elementos en la celda es grande, esta estandarización, jóvenes, ¿qué distribución asintótica tiene? Normal 0,1, ¿no? Un normal 0,1. Y si elevo al cuadrado, Y cuadrada. ya. ¿Sí? ¿O por qué esto es una G cuadrada, jóvenes? Pues porque aquí lo que estamos haciendo es que en las celdas hay conteos. La variable aleatoria natural asociada a conteos es una Poisson. La media y la varianza de la Poisson son iguales. Estandarizo mi variable aleatoria, no importa el orden aquí, ¿no? Mi variable aleatoria menos su media dividida entre la raíz cuadrada de su varianza, ¿sí? Si el número de elementos en la celda es grande, entonces asintóticamente eso converge a una normal
como bien dijo su compañero, de media cero y varianza 1, si le elevamos al cuadrado, converge a una X cuadrada con un grado de libertad. Bueno, si los valores observados OJ y los esperados EJ son similares, el valor de esta estadística es pequeño e indicaría que F0 es cierta, que la elección de F0 es correcta. Si no, quiere decir que esta diferencia es grande y entonces F0 es falsa y tendríamos que buscar un modelo distinto. ¿Qué? Me vi mal, jóvenes, porque, bueno, voy a empezar un poquito con valores extremos, no debería de empezar, porque deberíamos de empezar ya a hacer una aplicación real, pero como no se las mandé, pues no la tienen, se las podría mandar ahorita, pero es un chorro. Entonces, el próximo miércoles vamos a hacer una aplicación de estas cosas. Vamos a buscar un modelo que ajuste a datos reales, datos de cobertura de seguros, ¿sí? Vamos a tratar de hacer todo esto que hemos visto con valores reales. Por lo pronto unos minutos vamos a platicar o vamos a desarrollar lo que son los valores extremos, ¿no? Bien, ¿qué cosa es distribución para valor extremo? ¿Qué es un valor extremo en probabilidad y estadística? Teoría de valores extremos, dice. La teoría de valor extremo, Extreme Value Theory, consiste en el empleo de una serie de técnicas estadísticas para la identificación y modelado de observaciones extremas o outliers. ¿Por qué nos preocupa, jóvenes? Pues porque estamos preocupados por los montos grandes de reclamación, que por supuesto pueden ser valores extremos o outliers en un conjunto de datos, ¿sí? ¿Por qué nos preocupan los valores extremos? Porque ya sabemos que si esos valores extremos ocurren con probabilidades relativamente altas, entonces la solvencia de la empresa está comprometida. O sea, tenemos una broncota. Entonces, necesitamos, ¿sí?, tratar de modelar estos extremos y ver qué tan dramáticos son, qué tan probables son, ¿no? Para tratar de ver cómo hacemos, ¿sí?, una toma de decisiones, cómo implementamos una toma de decisiones en la empresa, ¿no? A veces las empresas, compañías de aseguradoras, sí cubren riesgos extremos simplemente porque esto es un negocio. Entonces, aunque están ciertos que si el evento ocurre puede ser relativamente perjudicial para la empresa, también están ciertos que si cobran una primota, ¿sí?, más o menos tendrán cobertura. Hace mucho tiempo, cuando yo di un curso en la institución de Eric Mier, y estaban sujetos de, creo que era GNP, una frase de uno de ellos fue: no, Salvador, nosotros estamos incluso asegurando a casi personas muertas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que aseguras un cuate con una enfermedad muy, muy grave, ¿sí?, y teóricamente no lo deberías de asegurar porque el riesgo es muy alto, ¿sí? Pero si le metes una primota, a lo mejor si te paga una prima muy grande algunos meses, unos poquitos años, a lo mejor compensas el pago que estás haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, pues así trabaja este rollo, ¿no? Entonces nosotros estamos preocupados por que esos extremos, esos montos de reclamación muy altos nos preocupan y necesitamos tratar de ver si los podemos modelar, ¿sí?, pues para ver cómo se comportan y qué hacemos al respecto. Dice, si un objeto, el objeto de la teoría de valores extremos es determinar qué tan extrema puede ser la mayor o menor observación registrada de un fenómeno aleatorio. En el caso que nos ocupa, la menor no nos interesa la más grande. Es decir, estudiar el comportamiento del valor máximo o mínimo de una variable aleatoria. Y eso ya tiene sentido y ya está traducido a elementos conocidos por nosotros en estadística. El comportamiento inusual de una variable aleatoria merece una consideración especial, ya que puede tener un gran impacto
para las decisiones que se desprendan del análisis de información a la que pertenece, claramente, ¿no? Es decir, estas observaciones son observaciones que a una compañía de seguros la ponen a temblar. O sea, ya dijimos, si esto ocurre con mucha frecuencia, ¿sí? La compañía tiene una bronca. O sea, tienes una cobertura de seguros que te está generando reclamaciones muy grandes, con probabilidades muy grandes, y entonces tu solvencia está peligrando. Para explicar este tipo de sucesos que ocurren generalmente con muy baja frecuencia, pero que tienen una influencia muy significativa sobre todo un modelo, la teoría de valores extremos emplea métodos, que no sé por qué está separado ahí, matemáticos basados en comportamientos asintóticos, distribuciones, procesos estocásticos y leyes límites, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí es, pues, lo que usamos son procedimientos que tienen que ver con máximos o mínimos de una distribución. Diferentes investigaciones provenientes de múltiples disciplinas científicas han desarrollado métodos para cuantificar eventos extremos y sus consecuencias de un modo estadísticamente óptimo, dando lugar a distribuciones de probabilidad que permiten la modelación de los valores máximos o mínimos de una variable aleatoria. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es intentar caracterizar el máximo de una variable aleatoria. Si, por ejemplo, mi variable aleatoria fuera una Weibull, me interesa saber cuál es el comportamiento estadístico del máximo de una Weibull. Si es una Pareto, ¿cuál es el comportamiento del máximo de una Pareto, de una exponencial, de una gamma, una log normal o de lo que sea? Ese es nuestro objetivo de interés. De forma simplificada, dice, nuestro problema es el siguiente. Dado una muestra independiente, en este caso de montos de reclamación, de una distribución desconocida F, queremos estimar la cola de F, es decir, los máximos, los valores más grandes de F. ¿Qué problemas representa estimar esos máximos? Las observaciones en la cola de distribución son pocas. Voy a tener poca información, lo cual quiere decir que los procesos de estimación hechos con estos pocos datos deben de tener una variabilidad relativamente grande. Por lo general, queremos estimar valores por encima del máximo de la muestra. El máximo de la muestra no necesariamente, jóvenes, coincide con el máximo de la distribución. Obvio, ¿no? Entonces, de ese máximo me encantaría saber cómo caracterizo, cómo estimo a los valores por encima de ese máximo. Las técnicas usuales de estimación de densidades ajustan bien en las zonas donde los datos tienen mayor densidad. Eso ya lo han visto, ¿sí? Las densidades propuestas, los modelos propuestos usualmente estiman bien en la pancita de la distribución y mal en las colas. Tenemos un problema, porque nosotros queremos caracterizar o estimar cosas en la cola de la distribución. Los modelos correspondientes a esta teoría de valores extremos tienen aplicaciones en muchas áreas. Una de las principales son las ciencias ambientales, donde se estudian valores extremos, por ejemplo, en el nivel de una presa, la velocidad del viento, el nivel de un río, concentración de contaminantes, niveles de precipitación pluvial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no tenemos ninguno de esos. Nosotros nos enfocaremos en aplicarla dentro del marco de seguro, ¿no? En esta área, el análisis de la siniestralidad extrema es de gran interés, puesto que constituye un riesgo que pone en peligro la estabilidad y solvencia de entidades aseguradas. Ya habíamos hablado de solvencia 2, jóvenes. Este tipo de datos, pues, pone en riesgo la solvencia de una empresa, una compañía de seguros, independientemente si estamos trabajando bajo el marco de solvencia 2 o bajo cualquier otro marco, pues montos de reclamación muy grandes con mucha frecuencia, pues simplemente dirían que estamos a punto de la ruina, de la quiebra. Distribución del máximo. Esta es una cosa que ustedes ya vieron en probabilidad básica. Definamos entonces MN al máximo de una muestra.
Entonces la distribución de este máximo, asumamos que cada xy tiene una distribución f. La distribución de este máximo sería así. La probabilidad que mn sea menor o igual que x, la distribución del máximo, sería la probabilidad de que cada uno de estos variables x1 hasta xn fueran menor que x, porque mn es el máximo. Y sería el producto, porque son independientes idénticamente distribuidas, de la probabilidad de que xy sea menor o igual que x, y esto sería la función de distribución de una de ellas, pero como son idénticamente distribuidas, este producto sería elevar cualquiera de esas a la n. ¿Sí? Entonces, yo voy a caracterizar f. Si f está mal caracterizada y le pongo aquí una potencia, olvídenlo, ¿no? El error acumulado en la estimación sería brutal. Si conocemos f, conocemos la distribución del máximo, pero las expresiones analíticas para fn pueden ser complicadas. Frecuentemente f es desconocida. Si la estimo y además tomo la potencia, ¿sí? Entonces estoy potenciando los errores de estimación. Entonces, dada la posible complejidad de encontrar esta distribución, intentaremos buscar una distribución límite que sirva para aproximar a mn. ¿De acuerdo? De la misma manera como la distribución normal sirve para aproximar la suma de una gran variedad de variables aleatorias independientes. O sea, vamos a buscar un resultado límite para máximos similar al resultado que ya conocemos para la normal. ¿Cómo se llama ese resultado que conocemos para la normal, jóvenes? Lo conocemos como. Ese resultado que nos dice que para muestras grandes, quién sabe qué se distribuye normal. ¿Cómo se llama en estadística y en probabilidad? Teorema central del límite. El teorema central del límite. Dice, recordar que el resultado que se tiene para la suma de variables aleatorias ID, y de hecho no necesariamente ID, pero ya no es el teorema conocido por ustedes, y el teorema sería central del límite, ¿no? Sí, entonces, primero, por la ley fuerte de los grandes números, sabemos que la media de la población es la esperanza de X. Eso lo sabemos. De hecho, por eso la media tiene tanta preferencia a la hora de hacer análisis. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos entonces que la media muestral converge a mu. Esto es lo que dice la ley débil, la ley fuerte, perdón, de los grandes números, ¿no? Eso es lo que dice. Aquí es la convergencia de la media empírica a la media verdadera. ¿Qué dice el teorema central del límite? Dice, si estandarizamos, es decir, hacemos una transformación lineal, entonces tenemos esta. Esto es lo que dice el teorema central del límite, ¿no? Dice que para muestras grandes, la media se puede aproximar, o la distribución de la media muestral puede aproximarse a una normal. Si hacemos esta estandarización, será una normal 0,1. Si desestandarizamos, la media tendría media mu n y varianza sigma n al cuadrado. Con mu n igual a mu y sigma n igual a sigma entre la raíz de n. Estas son las constantes para esta estandarización, estandarización particular. Entonces, lo que necesitamos es un resultado igualito o semejante a este, pero no para x barra n, sino para mu n. mn, perdón, que es el máximo. ¿Okay? Entonces, necesitamos algo del estilo. Estandarizamos nuestro máximo. No sé quiénes son estas constantes. No sé quién es esta f. Y no sé a qué converge. Esta f puede ser la distribución de mis valores x. No sé cuáles son las constantes y no sé si existe, no sé quién es esta distribución g a la cual converge. ¿Okay? Jóvenes, igual que el viernes, los voy a tener que dejar unos minutos antes porque me lanzo a un examen de grado allá donde ustedes, más cercano a donde ustedes andan. Los veo el próximo miércoles. Y ahora sí, el próximo miércoles es clase completa
salvo que me desmaye a la mitad de la clase. Suerte, jóvenes, mil gracias, los veo el miércoles. No, gracias a ustedes.